Dice la palabra de Dios así en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 20. Siga con su vista. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Acertó? Vamos a leer todos juntos el versículo 20 que aparece aquí. Y lo vamos a leer todos a una voz, respetando los signos de puntuación. Es un versículo breve, así es que dice la palabra de Dios así. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Amén. Hicieron un buen trabajo. Vamos a leer todos, incluyendo a Alexander. ¿Cómo está tu lectura, Alexander? Ok, hay que leerla, ¿de acuerdo? Dice la palabra de Dios, versículo 20. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. amén. Razonamientos que son inútiles. Al concluir el capítulo 3 de su carta, Pablo va a hacer 3 declaraciones posesivas conjuntivas. Posesiones conjuntivas posesivas. Y las 3 están sustentadas en un imperativo prohibitivo de jactancia. Un imperativo prohibitivo debemos entenderlo como una orden en el que se está expresando una prohibición. Imperativo prohibitivo. ¿Ok? Con relación a la jactancia. Según leemos en el versículo 21, los sabios a los que refiere este versículo podremos ponerlo entre comillas, pues cuando los refiere como inútiles, se sobreentiende que no son sabios según Dios, sino sus propios razonamientos, sino según este mundo, sino según el contexto secular de la astucia. Y habíamos visto la semana pasada que la astucia es esa sutil habilidad para engañar y obtener lo que se propone por medios deshonestos. Si ya se mencionaron esas 3 declaraciones posesivas, permítame enlistarlas en esta introducción, aunque se abundará en cada una de ellas según avancemos en la exposición del mensaje. En el versículo 21 dice, todo es de ustedes. Ahí está la posesión. Todo es de ustedes. Después, en el versículo 23 aparece la segunda. Ustedes son de Cristo. Y conjuntivamente aparece la número 3. Y Cristo de Dios. Y es que para concluir así, el escritor sagrado está su capítulo 3 está apoyando su argumento en los ministerios, o en los ministros, mejor dicho, de Pablo, Apolos y Cefas. Está haciendo mención de la vida o la muerte en este mundo, y también refiere lo presente y lo porvenir, la trascendencia hacia lo eterno. Y estoy haciendo una breve semblanza general del texto de 4 versículos que hemos seleccionado para este mensaje. Uno de los atributos divinos de nuestro Señor y Dios, identificados en nuestro texto de hoy, es el de su omnisciencia. Omnisciencia. Todo lo sabe, todo lo conoce. Y si decimos ciencia, eso es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas, según lo define la ciencia secular. Pero el conocimiento y el alcance del mismo respecto de la omnisciencia de Dios es inimaginable. Ese conocimiento, ese saber que Dios posee,
llega a incluir aún los razonamientos de los hombres, aquellos que podrían súbita o inesperadamente aparecer o detonar en la capacidad de pensar, ordenando ideas y conceptos para llegar a diversas conclusiones, tal vez con el fin de demostrar algo u obtener algo. Razonamientos, los fugaces y los extensos, los bien y los malintencionados. Razonamientos, cuestionando, evaluando con sesgos tendenciosos de presuposiciones no válidas. Dios está 100% enterado, debo decirle, de sus razonamientos. Y también está enterado de los razonamientos de quien habla. En el mensaje de hace 2 o 3 semanas les prescribía pastoralmente, nunca se refiere a algún siervo de Dios como grande. El único grande es Dios. ¿Por qué nos prescribe eso, predicador o pastor? ¿Hago mal acaso en reconocer y en amar a tal o cual hermano, o misionero, o líder, o pastor, o maestro de la Biblia? Aun cuando todos saben que tiene un gran ministerio. No hace mal en amarlo y en tenerle un especial aprecio. Lo que hace mal es referirse a él como grande. Tengo que agradecer su pregunta, porque no soy yo quien prescribe lo que les prescribí. Es la bendita palabra de Dios. Si notamos lo que dice el versículo 21, dice, así que nadie se jacte en los hombres. Así que nadie se jacte en los hombres. ¿Saben por qué empezamos el estudio bíblico de los miércoles con el tema de por qué creer en la Biblia? Porque no queremos ni debemos, como cristianos, decir que creemos la Biblia porque el pastor me la enseña, o porque el pastor me dijo, o porque mi iglesia lo tiene como libro de texto. No, nunca fue ni debió haber sido así, si es que alguna vez pasó por su mente. Dele gracias a Dios que por su gracia Él nos concede la ruta del conocimiento y de estudiar. Ya estuvimos memorizando el miércoles. ¿Por qué creer en la Biblia? La primera de las 4 declaraciones que hacemos. Apenas vamos en la primera. Dios mediante este miércoles veremos la segunda. Porque es un conjunto confiable de documentos históricos. Por eso crees en la Biblia, claro. ¿Y dónde aprendiste eso? De la Biblia. No le dé la honra y la gloria a ningún hombre. Si acaso se vale, puede decir, y Dios ha movido al pastor a enseñarnos esta parte de por qué creer en la Biblia. Esta secuencia terminará en estudiar los aspectos generales de la traducción que ahora usamos, la Nueva Biblia de las Américas. Pero quisimos empezar, claro, guiados, quiero decir, por Dios, en lo fundamental. ¿Por qué creer en la Biblia? Porque mi papá me lo enseñó, porque con ella yo me crié, porque así es como funciona, porque a mí me funcionó. Todas esas son respuestas con un argumento muy subjetivo. Pero cuando empezamos con una respuesta que dice, bueno, yo creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos. Y luego sigue el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente para terminar nuestra respuesta. Y la honra y la gloria es para Dios. Nadie se jacte de los hombres, dice el versículo 21. ¿Lo puede ver ahí? ¿O no? Sí. Bueno. Así que nadie dice se jacte de los hombres, porque todo es de ustedes. Ande pues. Entenderá ahora para aprender y corregir su postura razonamientos que son inútiles. Y vamos a avanzar en este mensaje, pero vamos a pedirle a Dios que Él nos lleve de la mano. Dice así esta oración: Señor y Padre nuestro, dependientes de ti y faltos y cortos de las capacidades que demandan poder discernir tu palabra y tu divina sabiduría, nos encomendamos a ti para que tu Espíritu Santo haga la obra en los que oyen y en el que habla, y que en todo tú recibas la honra y la gloria. Concédenos recibir esta verdad de una manera tal que transforme nuestra vida.
Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Allá en Romanos 1:21, el mismo escritor Pablo vuelve a hacer referencia a los razonamientos. Dice así la palabra de Dios en este pasaje de Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Consideremos aquí lo que Pablo escribió a los hermanos en Roma, en referencia a los hombres que han pasado por alto a Dios. Y aquí no hace diferencia, hombres que han pasado por alto, que han hecho a un lado a Dios, o que han subestimado a Dios, sean conversos e inconversos. Usted acá, ¿ha pasado por alto a Dios alguna vez? Pues este versículo es un testimonio que si contestáramos otra cosa tendríamos que desmentirnos, porque la Biblia nos lo contesta así. Pablo dice que conocían a Dios. Nosotros conocemos a Dios en algún grado, y aquí hay diferentes grados de conocimiento. Hay conocimientos de que hay gente que dice, pues sí, Dios existe, pero hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo conozco a Dios porque tengo una relación directa con Él. Conozco a Dios porque me hizo experimentar la gracia en mí para salvarme y darme vida eterna. Conozco a Dios porque cada vez que ahora yo peco, Él me redarguye del pecado a través del Espíritu Santo. Por eso conozco a Dios. Y entonces el nivel del conocimiento de Dios va de lo superficial a un nivel un poco más hacia adentro de nuestro ser, a otro nivel más adentro de nuestro ser, hasta un nivel profundo de nuestro ser. Y decimos, conocemos a Dios. Pablo se refiere a unos que conocían a Dios. Y a lo mejor usted no lo conoce como Salvador todavía, pero sabe de Él. Aquellos, dice Pablo, conocían a Dios, primero. Número 2, conociéndolo, no lo honraron como a Dios. No lo honraron como a Dios. ¿Qué quiere decir que no lo honraron como a Dios? Es decir, no le dieron su honra, no le dieron su lugar preponderante, prioritario, número 1. Porque es que hay veces que por encima de Dios tenemos que ir a alabar, justamente al horario de que es la iglesia. A la hora del servicio, resulta que a esa hora tiene que ir a alabar. Y por eso no viene a la iglesia. Eso es no honrarle como a Dios. Es el tiempo de pasar tiempo con Dios, pero está muy buena la serie del Netflix. Y sí, yo sé que tengo sueño, pero mejor prefiero ver la serie del Netflix. Y tu tiempo de comunión con Dios no le estás honrando como a Dios. La descripción está como si fuera rayos X, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, conocían a Dios, pero no lo honraron como a Dios. Número 3, no le dieron gracias. No le dieron gracias. Es decir, viven con su fe como si esta fuera un lastre. Por eso, ¿por qué van a dar gracias? Si ser cristianos, ay, otra vez la Biblia, ay, otra vez orar, ay, otra vez el devocional, otra vez tener que meditar en la palabra de Dios. Con una actitud así, ¿cómo vas a agradecerlo? No le damos gracias. No le damos gracias. Entonces, y hasta entonces, este versículo empieza a enlistar las consecuencias. Porque dice el versículo, se envanecieron, hicieron vanos en su razonamiento, se hicieron vanos en su razonamiento. Entonces, número 4, se envanecieron en sus razonamientos, es decir, aquello que empezaron a razonar se volvió, como dice el título de la lección, razonamientos inútiles. Razonamientos inútiles. Y número 5, el corazón, que ya era necio y ya se tenía como necio, ahora
se degradó aún más, porque dice la palabra de Dios que fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir que fue entenebrecido? Cubierto totalmente de tinieblas. El nivel de depravación ya fue extremo. Algo tétrico relacionado con la muerte, algo misterioso. Ya tenías un corazón necio y pues ahora está entenebrecido. Esa escala que va de considerar algunas cosas como malas, pero después comportarte con aquello como lo peor que hay. Es una consecuencia de conocer de Dios, pero no de honrarle como Dios. Y es una consecuencia también de no darle gracias. Por eso vemos que entonces el corazón queda entenebrecido. Oiga, esa es una situación muy lamentable, muy triste, muy de miedo. Fue entenebrecido. Este concepto de razonamiento inútil, el predicador Salomón lo aborda así en su libro de Eclesiastés. Tanto en el primer capítulo de este libro como en el último capítulo del mismo, lo hace como para abrir y para cerrar su bosquejo. Sabemos que los 12 capítulos de Eclesiastés es un sermón que predicó Salomón. Y en la apertura, en el 1:2 del primer capítulo y en el 12:6, creo, del último capítulo, 12:8, Salomón aborda esta vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo que está diciendo es que se está refiriendo a los razonamientos de los sabios. Razonamientos que son inútiles, vanos, vacíos, sin fruto, sin resultados perdurables. Como que funciona al principio, pero a las pocas semanas o a los pocos meses ya dejó de funcionar. Razonamientos inútiles. No hay resultados perdurables. En el griego hay una expresión equivalente al hebreo de allá de Eclesiastés. Metaiotetón, que es el equivalente en griego a vanidad de vanidades, con relación al hebreo que se escribía en Eclesiastés. Los planes que se hacen con los más refinados razonamientos del hombre, por inútiles, se diluyen con mucha facilidad. Se revientan como burbujas de jabón. Y le pongo aquí unas comillas porque este es un comentario de Matthew Henry. Un razonamiento, un plan, un proyecto que organizaste solamente usando estos razonamientos humanos, se acaban reventando como burbujas de jabón. Cualquier cosa los frustra. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta Dios. Dura 2, 3 meses, 4 y ¡pum!, se desvanece. Razonamientos que son inútiles. Y así es como vamos a llegar al primer punto de nuestro bosquejo. Razonamiento y jactancia inútiles. Según el versículo 20 y el 21 entendamos a partir de aquí el concepto de inútil. ¿Qué es lo que es inútil? Y tanto que nos consumimos en esos razonamientos, ¿verdad? Sabemos que habemos personas que a veces tenemos episodios de pensadores compulsivos. No dejamos de pensar así como si fuera una ametralladora. Pensamientos, ¿qué va a pasar si esto, va a pasar eso, pero si no pasa aquello, si no, y va a venir y va a ir, ¿qué le digo? Pensamientos compulsivos. Y en todo momento, por segundos, minutos, horas, días, y a veces semanas, y si no es que meses, hay esa detonación de pensamientos. Vamos a entender a partir de aquí el concepto de inútil. ¿Qué le parece? ¿Qué será lo inútil? Lo que es inservible, en cualquier sentido.
¿Cuántas veces no nos ocupamos y armamos razonamientos tan inútiles que nos consumimos en angustia y en pena y en pánico y en ansiedad por algo que creemos que va a suceder y acaba no sucediendo? Razonamientos inútiles, son inservibles en cualquier sentido. Lo inútil es impedido o inepto para realizar cualquier tarea o obtener cualquier bien. ¿Verdad? Les decía a los hermanos en el estudio inductivo varonil, de repente se presenta un imprevisto con algunos planes en relación a la boda de Carlos. Y yo no se lo comuniqué a nadie, pero se lo comuniqué a Dios. Y por la gracia de Dios puedo decirle que mi instinto humano, el impulso humano, fue externarlo y hacer que los razonamientos fluyeran detonados por pensamientos inútiles, produciendo razonamientos inútiles. No, pues es que no sé por qué esto, no sé por qué aquello, y todo eso que podría haber empezado a detonar, por la gracia de Dios me dejó apagarlo, y todo lo que hice fue ir al trono de la gracia de Dios. Y me ahorré mucha pérdida de energía. Oiga, pero ¿por qué lo menciona? ¿Le alcanzó a afectar? Sí me afectó, pero gloria al Señor, que el Espíritu Santo me dio la salida para no permitir que eso pasara. Y lo menciono solamente como un ejemplo respecto de lo inútiles que pueden ser los razonamientos, que me pueden empezar a llevar a dar por hecho cosas que no son ciertas, o asumir tragedias donde no hay tragedia. Así es como es la inutilidad de los razonamientos. Inepto para realizar cualquier tarea o obtener cualquier bien. Inútil, ¿sabe cuáles son los sinónimos? Incompetente, incapaz, improductivo, estéril, vano e ineficaz. Notemos que parece estar describiendo lo que nosotros bien conocemos como excusas o pretextos. Aquellos que presentamos como justificantes, más de uno de los que estamos aquí. ¿Pudo meditar en la palabra de Dios esta semana? Ahí viene el razonamiento inútil. Fíjense que no tuve tiempo. No tuvo tiempo. Es una declaración mentirosa eso. No tuvo tiempo. ¿Verdad? Déjeme compartirle el testimonio de Steve Carrington. Cada vez que yo me encontré diciéndome a mí mismo, no me queda tiempo para meditar en la palabra de Dios, Dios me llevó a preguntarme, ¿tuve tiempo para comer? Sí. ¿Y entonces por qué no tuviste tiempo para meditar en la palabra de Dios? Y el testimonio de él decía, yo tengo mi Biblia en la mesa ahí, en donde yo me siento, ahí la tengo junto a donde mi esposa me sirve el desayuno. Y si mi esposa me sirve y yo no he meditado en la palabra de Dios, no como. Así es que tengo que ir a la palabra de Dios, meditar 2 o 3 versículos, orar, considerar, potenciar un razonamiento útil. ¿Cómo podría en un momento dado hacer instrumento en lo que Dios depara para mí esta mañana, este día, esta primera jornada de trabajo? Bendice, Señor. Ahora sí, voy a comer. Pero así son las excusas y los pretextos, ¿no? Fíjese que no puedo ir a la iglesia porque estoy enfermo o enferma. Y de hecho así he tenido que estar yendo a trabajar. Ah, caray. Tu salud sí te alcanza para ir a trabajar, pero no te alcanza para estar en la iglesia. No es un razonamiento un tanto cuanto contradictorio. Como aquella hermana que decía, hermano, disculpe, pero no voy a ir porque me empecé a sentir mal, entonces me voy a quedar en casa. Bueno, gloria a Dios. Al terminar el servicio, ¿cómo se siente? Fíjese que me sigo sintiendo mal.
Entonces se quedó en casa, no le sirvió a sentirse bien. No le sirvió para poder sentirse bien en quedarse en casa. Le aseguro que si hubiera venido, espiritualmente se hubiera edificado y sin duda estaría mejor de lo que está. Pero su razonamiento le dijo, mejor me quedo. Pretextos, esas justificaciones que más de uno de los que estamos aquí presentamos. ¿Y qué es un pretexto? Es aquel motivo que se alega como excusa para hacer o no haber hecho algo. Y aquí ya nos está instruyendo el Espíritu de Dios. Las excusas y los pretextos tienen un título. ¿Sabe cómo se llaman? Razonamientos que son inútiles. Razonamientos que son inútiles. Para avanzar en este punto vamos a considerar el factor jactancia. Jactancia. Porque dijimos que los razonamientos y las jactancias inútiles. ¿Qué es la jactancia? Es esa arrogancia, esa presunción, ese orgullo excesivo de quienes hacen alarde, fanfarronean, se vanaglorian, irradian soberbia respecto de los razonamientos que son inútiles. Ahora Pablo incluye o va a agregar las jactancias. Y ahora le invito a descubrir, las jactancias también son inútiles. Es que aún involuntariamente líderes de ministerios o aún pastores de sana doctrina pueden llegar, y debo decir, podemos llegar involuntariamente a autoadjudicarnos alguna sabiduría humana en base a razonamientos que son inútiles. Aunque eso sea atrayente de atención de algunos o de todos los congregantes. Todo aquello que no sea la necesidad de la predicación, la necedad de la predicación, y todo aquello que no sea el gloriarse en el Señor, puede llegar a promover la jactancia en los hombres. Hay que tener cuidado. Razonamiento y jactancias inútiles. Y respecto de la necedad de la predicación, lo podemos ver en 1 Corintios 1:21. Y respecto de gloriarse en el Señor, lo podemos ver en el mismo capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 31. Razonamientos entonces y jactancias que son inútiles. No importa cuántas veces o cuánto te la quieras hacer de King Kong. Y es que mire, esta instrucción nos debe llevar a intencionalmente y conscientemente cuidar nuestras expresiones en las que nos jactamos. O sea, ¿sabe qué? A mí me perdonan, pero yo así soy. Es más, tú ya conoces que yo así soy, así es que ahí te voy, mira. Jactancia. Son inútiles. Son inútiles. Tal vez algunos piensen que esto y que eso es lo, pero yo te voy a decir lo que yo pienso, ¿ok? Lo que yo pienso es esto, jactancias. Jactancias. Y bien nos vendría a considerar si nuestro testimonio no está proyectando ciertas jactancias. Si realmente usted o yo tenemos ciertas características, dejemos que sean los demás los que en un momento dado las perciban y no nos estemos autoseñalando como quienes tenemos ciertas virtudes que tendríamos que poner entre comillas, pues no acaban siendo más que jactancias. Y tanto los razonamientos como las jactancias son inútiles. Y usted sabe que no lo digo yo. Sí se da cuenta quién lo dice, ¿verdad? Dios en su palabra. Número 2, razonamientos que son inútiles. En el versículo 22 vemos propiedad universal absoluta. Allá en la parte B del versículo dice Pablo a los corintios, todo es de ustedes. Por eso dice, es nuestro. La posesión de lo que es nuestro, hablo de poseer, empezó cuando la gracia de Dios en cabal cumplimiento a su promesa. Allá, en aquel éxodo del pueblo de Egipto, la promesa de Dios fue entregada al pueblo de Israel.
¿Cuál era la promesa? Que les iba a dar la tierra de Canaán, tierra de la que fluye leche y miel, ¿se acuerdan? Desde su cautiverio en Egipto y después de su peregrinar por el desierto, los suyos no tuvieron posesión alguna. Al recibir la tierra prometida, pudieron y aún hasta hoy pueden poseer algo. El reconocimiento de las Naciones Unidas hace 73 años les dio la oportunidad de ser otra vez reconocidos en la división política mundial a los israelitas, a su país como tal. Y todavía hay regiones fuera de esa división política de lo que hoy es la nación de Israel, que es del pueblo de Israel, pero está habitado por otros países. Pero esa es posesión de los israelitas. Así es que al recibir la tierra prometida pudieron ahora sí decir que había una propiedad para ellos. El sentido que Pablo aplica aquí es una propiedad universal absoluta, porque en el orden espiritual es a lo que Pablo va a referirse acá y lo va a desglosar puntualmente como para que no haya confusión. ¿Por qué? Porque para empezar, el convertido tiene vida eterna. Si usted no tiene Cristo en su corazón, usted no tiene vida eterna, usted tiene condenación eterna. Condenación eterna. Oh, pero yo aprendí a leer la Biblia y yo algunas veces fui a la iglesia. Apartados de mí, malditos, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no se estableció una relación de un pecador redimido con un salvador. Y esa posesión, oiga, ¿con qué la podemos comparar? Bueno, pues Pablo se va a encargar de hacer un pequeño desglose para hacerles ver a los corintios de qué son dueños, qué son las posesiones que pueden ellos poner bajo el título de propiedad universal absoluta. Leímos en el versículo 22, todo es de ustedes. Y les decía, vamos a hacer un desglose. Todo es de ustedes, hermanos corintios. Les escribe en aquella carta. Pablo es de ustedes. Apolos es de ustedes. Cefas es de ustedes. El mundo es de ustedes. La vida es de ustedes. La muerte es de ustedes. Lo presente es de ustedes. Y lo porvenir es de ustedes. Todo es de ustedes. Es que cuando refiere a los hombres por nombre, estos hombres no son otra cosa que ministros de Dios, puestos al servicio del cuerpo de Cristo, que es la congregación de la iglesia, y no a su servicio. No son siervos que se sirven a sí mismos. Cuando usted piense en este siervo que les habla enfrente de ustedes hoy en día, piensen como que soy de ustedes, porque Dios me puso aquí para su servicio. Ustedes tienen un pastor. Cierto es que estoy muy lejos de ser lo que un buen pastor debiera ser, pero por lo pronto ya Dios les tiene un pastor. ¿Sabe que hay congregaciones que no tienen pastor? Sí. Muchas. La congregación esta de Denville, Kentucky, donde el hermano Forner, un apreciado mentor en teología, va a cumplir ya 4 años que el Señor lo llevó a su presencia. Y al día de hoy no tienen pastor todavía. Cada domingo invitan a un predicador. Muchos de los que invitan, alumnos del hermano Forner. Pero hasta hoy día no tienen pastor. La iglesia en la que yo estuve asistiendo antes de venir a fundar Sublime Gracia, es una iglesia que el pastor fue expulsado de la congregación por doctrina rara y duraron casi 2 años sin pastor. Hace apenas como 1 año y medio ya tienen pastor. Pero aquí los corintios no tienen a uno, tienen a Pablo, tienen a Apolos, tienen a Cefas. Y es importante que Pablo les haga notar que
Todo es de ustedes, les dicen los corintios. Porque esos siervos de Dios están ahí para su servicio. Dice en Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo da el supremo ejemplo en su ministerio cumplido tal cual, habiendo entregado su vida en la cruz del Calvario. En la lista de posesiones aparece a continuación el mundo. Ah, caray, hermano, pues ¿cómo está eso de que el mundo es nuestro? Sí. Porque Cristo, por ser el unigénito Hijo de Dios, Pablo lo menciona como primogénito, siendo así el heredero de toda la creación. Y en Colosenses 1:15, parte de la lectura congregacional, leímos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. De toda creación. ¿El mundo fue creado? ¿El mundo fue creado? ¿O se hizo solo? Fue creado. ¿Por quién? Por Dios. El mundo es nuestra herencia. Es nuestro. Allá en Romanos 8:17 seguimos leyendo. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. ¿Se puede dar cuenta? Vamos todos ahí a Romanos 8:17. Vamos a meditar 2 minutos, 3 cuando mucho, en este versículo. Ok. Leemos. Déjenme oírles todos a una voz. Y si somos hijos, todos a una voz vamos a leer. Los esperamos. Los espero. 8:17. ¿Ya lo encontraron? Amén. Gloria a Dios. Romanos 8:17. 8:17. Dice la palabra de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. si somos coherederos con Él, y solo así genuinamente somos, y solo así si somos genuinamente de Él, tenemos entonces la herencia. Porque dice aquí que somos coherederos con Cristo, coherederos del Padre, ¿verdad? Coherederos del Padre. Yo tengo hoy en día 3 hermanos, bueno, 2 hermanas, tenía 3, mi hermano menor ya falleció. Mi mamá tenía la casa a nombre de ella y nos dejó la casa como herencia. Entonces, mis hermanos y yo ahora, hoy en día, somos coherederos. Es decir, todos tenemos una participación de esa herencia. Si la casa se vende, entonces el producto de esa venta será repartido según lo dispuso mamá. En el caso particular nuestro, mi hermano el que falleció, le vendió su parte de la herencia a mi hermana la mayor. Entonces, de acuerdo al testamento original, en donde mi mamá dice que se divide en 4 partes iguales, dada la negociación que mi hermano hizo con mi hermana vía notario, se puede decir que mi hermana la mayor ahora tiene 2 partes y mi hermana la menor y yo tenemos una y una. Y así es como están las 4 partes que dispuso mi mamá. Pero nosotros entonces somos coherederos. Gloria, mi hermana la mayor, y Rosalinda, mi hermana la menor, y yo somos coherederos. ¿De quién? De quien nos dejó la herencia, de quien nos heredó, que fue mamá. Así es como podemos entender un poquito este juego de palabras cuando dice, si somos hijos, somos también herederos. Y luego especifica, herederos de Dios
y coherederos con Cristo, pues Cristo es el Hijo de Dios, ¿cierto? Si en verdad padecemos con Él, y a fin de que también seamos glorificados en Él. Ese somos coherederos, entonces tiene una condicional, si en verdad padecemos con Él. Y esa es una condicional que tenemos que entenderla, porque no es una condicional popular. Hay que padecer, hay que padecer, hay que padecer por Cristo. Hay que experimentar esa carga, ese dolor, ese quebranto por Cristo. No vamos a seguir ninguna corriente que tenga que ver con tu mejor vida hoy. Y como dice ese predicador o televangelista, ¿verdad? Ya hay muchas iglesias que predican mucha desgracia y mucha carga en la vida de Cristo. Yo prefiero predicar que Dios te ama y que Dios quiere lo mejor para ti en esta vida. Basura. Basura. La herencia que tenemos en Cristo es precisamente la herencia que de Él recibimos y por Él podemos decir disfrutamos. En Él la disfrutamos. Por consecuencia, podemos entonces avanzar en lo que dice este versículo. Si somos coherederos con Él, entonces tenemos todo lo que es de Él: el mundo, la vida y la muerte. La vida y la muerte. ¿Cómo es eso, hermano? Gracias por la pregunta. La muerte para los no creyentes es horrorosa. Y respecto de la vida, para muchos, si no es que para todos, sí, la inmensa mayoría, es una carga insoportable de llevar. De ahí que muchas de las veces sepamos de divorcios y de suicidios. Es que queremos intentar humanamente arreglar la situación que tenemos. Y no, pues lo que yo necesito es otro cónyuge que sí me comprenda y va y se divorcia. No, pues es que lo que yo necesito es otro trabajo, y ahí anda brincando de trabajo en trabajo. No, es que yo lo que necesito, ¿por qué? Porque no soportan la vida, están batallando con su vida. Y algunos de ellos llegan a batallar a tal grado que acaban de suicidarse. O acaban hundidos en las adicciones, las puertas falsas para buscar solución a su vida. Nosotros, los creyentes, como les escribe Pablo a los Corintios, somos quienes poseemos la vida. Para el cristiano, el verdadero hijo o hija de Dios, dice Filipenses 1:21, que la vida es Cristo, dice, y el morir es ganancia. La vida es Cristo y el vivir es ganancia. Es que muchas de las veces el enfoque está en nosotros. Y entonces yo soy el centro de mi vida. Y solamente me veo a mí mismo. Y reclamo que los más alrededor me vean a mí. ¿Por qué? Porque en eso consiste mi vida. El verdadero hijo o verdadera hija de Dios tiene en el centro de su vida a Cristo. Y todo se vive alrededor de Él. Decido si voy o no voy con relación a Cristo. Si acepto o no acepto con relación a Cristo. Si digo o no digo con relación a Cristo. Si callo o no callo con relación a Cristo. Si me sacrifico o no me sacrifico con relación a Cristo. Pero el problema es que yo soy el centro. Y entonces estoy viviendo la vida bajo esos vanos razonamientos, inútiles razonamientos. Y entonces, como a mí no me agrada, como a mí no me gusta, como yo no puedo, como yo estoy muy cansado, entonces relego a Dios. Pero son dueños de todo, ustedes son los que poseen todo, les está diciendo Pablo a los Corintios. Solo vive en plenitud. El que vive en Cristo solamente puede experimentar la plenitud en Cristo.
Dice Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y mire lo que dice el 10. Y ustedes han sido hechos completos. Y ustedes han sido hechos completos. Y ustedes han sido hechos completos. No por mí, no por nosotros. Dios nos hizo completos. Dios nos completó. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para vivir en la plenitud de la vida en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Todo poder y autoridad. Respecto de la muerte, el verdadero creyente que muere duerme en el regazo de Dios y entra en el gozo de su Señor, según lo dice el salmista ahí en el 116:15. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Podemos, siguiendo en este desglose, decir que respecto de lo presente y lo porvenir, para la mayoría de los hombres lo presente está lleno de infortunio y batallas estériles, y de lo porvenir solamente pueden decir que están llenos de temores e incertidumbre. No así para el creyente, que disfruta por fe del presente y contempla con gozo el porvenir. Su expectativa entonces es espiritual, no material. ¿Cómo es que usted vive? ¿Cómo es que usted, que me escucha en esta tarde, anticipa la muerte? Son las preguntas que tenemos que contestar, porque nuestras respuestas nos va a identificar como aquellos que somos dueños de todo o aquellos que no somos dueños de nada. Si somos dueños de todo es porque Dios es nuestro Padre y Él nos salvó. Y si somos dueños de nada, somos una criatura que anda ahí deambulando en el mundo, en la sociedad, llevado por las corrientes de los pensamientos del mundo, de aquí para allá, sin ningún poquito de discernimiento. ¿Por qué? Pues no tiene naturaleza espiritual. Para poder tener naturaleza espiritual se tendría que tener un discernimiento espiritual. Y ese no lo da sino la relación con nuestro Salvador. Razonamientos que son inútiles. Punto número 3 y concluyente. En el versículo 23 encontramos una propiedad generacional divina. Mientras que los hombres alcanzados por la gratuita gracia de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron que dejar estas dimensiones con la esperanza de recibir como herencia no nada más la salvación, pero todo lo que proviene con ella. Ahora nosotros acá, cronológicamente en este lado del Calvario, tenemos la prerrogativa divina de saber, y eso es importante que lo aprecie como tal. Nosotros, los verdaderos creyentes, si usted se precia de ser uno tal cual, usted tiene la prerrogativa divina de saber, no solo de creer, sino de saber. Saber, dada la convicción que Dios nos da, no solo de saber qué es lo que tenemos, pero saber quién nos tiene a nosotros y saber de quién tiene el que nos tiene a nosotros. Ojalá que me haya dado a entender. Es lo que tenemos, sí, pero también saber quién nos tiene a nosotros. Y también saber quién tiene al que nos tiene a nosotros. Amén. Vamos a notar entonces las jerarquías que existen entre los propietarios citados por Pablo. Primero se refirió a ustedes, ahí en el versículo 20, en el último versículo, ¿cuál viene siendo? 22 o 23. Creo que el 22. 23, ¿verdad? Ok. Dice, es breve ese versículo y menciona a ustedes, y luego menciona a Cristo, y luego menciona a Dios. ¿De acuerdo? Acerca de esto, Pablo escribe a los hermanos en Corinto: sí, todo es suyo, pero es imperativo tener en cuenta dos cosas. Todos y cada uno de los miembros de la iglesia tienen un solo Señor, según lo enseña él a los Efesios, allá en Efesios 4:5, y ese Señor es Jesucristo. Pero esto no quiere decir que Cristo no nos pertenezca
como si no fuera posesión nuestra, sino que es una posesión que sobrepasa en dignidad, señorío y poder a todos los que lo poseen, incluidos los líderes, de quien también es Señor único, incluyendo a los pastores, de quienes también es Señor único, incluyendo a los misioneros, de quienes también es el Señor único. Nosotros los tenemos, Él los tiene, pero dada que su dignidad, su señorío y su poder están por encima de nosotros, tenemos que entender y apreciar esa jerarquía. Respecto de Dios, esta última frase del versículo 22 y por ende del capítulo 3, versículo 23, nos va a convencer de la subordinación del Hijo, Cristo, al Padre. Y esta postura es en el orden de propiedades propuesto por Pablo, inspirado así por el Espíritu Santo. Es que no presenta a Cristo y a Dios de otra manera que no sea interactuando entre ellos. Y por eso podemos ver que la interacción entre estas dos personas de la Trinidad, de la divinidad, vemos en primer plano una subordinación cardinal de la segunda persona divina ante la primera. Y cuando digo cardinal es como los números que son cardinales, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son los números cardinales? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Por eso digo una subordinación cardinal. Si eres la segunda persona de la Trinidad, se subordina a la primera. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Que los vi con la cara de guapo. Número 2, una subordinación voluntaria, dada la humillación a la que se sometió él mismo. A esa humillación que representó para Cristo ir al Calvario y entregar ahí su vida como un maldito. Subordinado voluntariamente a esa humillación. Y número 3, una subordinación funcional en cuanto a su ministerio terrenal, dada su condición de único mediador entre Dios y los hombres, y precisamente lo hizo como hombre. El mismo Pablo le escribió así a Timoteo allá en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Habiendo dicho todo esto, ¿qué validez o qué fuerza pueden tener los razonamientos inútiles ante los poderosos absolutos que Dios nos ha revelado hoy en este mensaje? Cero. Cero. Concluyo. Son estos razonamientos seculares y por seculares inútiles los que las más de las veces son obstáculos en la vida de quienes rehúsan rendirse a los pies de Cristo. Sabes de Dios, conoces de Dios, tienes familiares que son cristianos, pero a ti no te mueve rendirte a Dios. ¿Sabes por qué? Razonamientos inútiles. Es más, tú mismo no te puedes contestar convincentemente por qué no te rindes a Cristo, pero no te rindes. Razonamientos inútiles. Si ante estos razonamientos inútiles están los absolutos que Pablo le escribió a los Corintios y que se han hecho extensivos por la gracia de Dios en la revelación de su palabra para todo aquel que oye, y usted ha podido oír este mensaje, incluyendo los que están en las redes sociales o en las plataformas de donde se retransmite esto, entonces ¿por qué no responde? ¿Y yo cómo voy a responder? Gracias por preguntar. Si usted pudo oír el mensaje, fue la gracia de Dios que le dio la naturaleza espiritual suficiente para percibirlo. Y muchas veces tal vez ha oído este mensaje, pero antes no lo había entendido como ahora. Es que Dios le ha permitido oír. Y la fe viene por el oír. Y si ya está la fe ahí, entonces crea.
Si la fe está ahí, también está la convicción de pecado. Arrepiéntase. Para rendirse así a los pies de Cristo, crea y arrepiéntase para la honra y la gloria de Dios. Así es como va a poder llegar al estado pleno de la salvación, de la eternidad con Cristo, no más condenación. Ahora, si usted es creyente, profesa serlo y verdaderamente lo es, entonces el llamamiento del mensaje de hoy es: no interpongamos más nuestros razonamientos. Esos, los que son inútiles en la ruta de nuestra transformación y consagración. Y si lo hiciésemos así, estaremos definitivamente haciendo bien.